Hola mis amigos, mis hermanos, un abrazo, Dios le bendiga. Aquí estamos contentos, alegres. Es un placer poder llevar un mensaje más de la palabra de Dios, hablando acerca de tiempos finales, profecías futuras, acontecimientos que según la Biblia están próximos a suceder. Así que son noticias muy frescas. Quizás usted las escuche hoy y empiecen a suceder en estos días que vienen. Así que le animo a que abra su Biblia ahí en Daniel capítulo 12. Todo este capítulo nos habla de acontecimientos finales. El libro de Daniel habla de sucesos que sucedieron 600 y resto de años antes de Cristo. Dios le revela a Daniel asuntos que estaban sucediendo en su tiempo, asuntos que iban a suceder dentro de poco tiempo en el ministerio de Daniel, aquel muchachito de unos 16 años, y acontecimientos que iban a suceder después de la muerte de Daniel. De hecho, no han sucedido todavía. Uno de ellos es el capítulo 12 de Daniel, aunque muchos pienso que no estarán de acuerdo conmigo debido a que he escuchado muchos tipos de comentarios. Mi consejo es: estudie la Biblia. Disculpe que le aconseje, con mucho respeto lo hago. Su servidor Gerardo Bogantes no pretende saberlo todo, ni que todo lo que enseño sea realidad. Espero que sí, espero no equivocarme, pero muchos piensan diferente a mí. Sé que no son 5 ni 10, sino muchos, así que mis respetos a usted que piensa diferente a mí. Sí les animo a que oremos a Dios, que sea el Espíritu Santo que nos revele su palabra, porque Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Dios no va a guiar a una secta falsa, menos al pecado. Así que el Espíritu Santo es el mejor maestro, es el que va al lado de la iglesia, el que vive dentro del verdadero cristiano, que nos revela aún lo profundo de Dios y de su palabra. Y a que escuche todo comentario. Según comentarios que uno escuche, ya todo esto sucedió. Según algunos otros comentarios, está sucediendo. Así que este comentario va acerca de un acontecimiento que pienso yo que según la Biblia no ha sucedido, y le animo a que escuche. Tengo mi Biblia abierta en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, y dice así el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel, según la Biblia, es un arcángel. La Biblia menciona a Miguel como arcángel. Hay millones de ángeles, pero arcángeles aparentemente son muy pocos. La Biblia menciona a Miguel. Aún a Gabriel lo menciona como un ángel. Un ángel. Pero dice la Biblia del arcángel Miguel, que es un príncipe. O sea, no es un ángel corriente, sino un principal entre los millones de ángeles que Dios ha creado. En el cielo hay jerarquías, querubines, arcángeles, ángeles de Dios. Y por supuesto Dios el creador. Solo hay un creador, Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo adornó los cielos. El Espíritu de Dios, ese adornó es que creó los cielos. Y Jesús creó todo lo visible y lo invisible, Colosenses 1:17. O sea, un solo Dios.
¿En cuál tiempo se levantará el arcángel Miguel? Bueno, en la gran tribulación. Sobre todo estos versículos hablan de la gran tribulación y lo que sucederá antes del milenio. La semana 70 se divide en tribulación y gran tribulación. Ahorita estamos en principio de dolores, la iglesia es arrebatada, empieza la tribulación, 3 años y medio. Luego el anticristo se hace una imagen y manda que la adoren y esa imagen va a hablar. Pueda que sea un robot, pueda que sea un cuerpo que a través de poderes satánicos lo convierten en zombie y que va a hablar. Bueno, eso lo verán los que se queden en la gran tribulación. Usted y yo volaremos en un abrir y cerrar de ojos, dice 1 Corintios 15, que es un misterio, que este cuerpo mortal se viste de inmortal en el arrebatamiento. Yo no voy a decir que la ropa queda en el suelo, bueno, la Biblia no dice que queda en el suelo. No sé si va a desaparecer o queda en el suelo, eso lo verán los que se queden en el arrebatamiento. Yo estoy seguro que me voy con él, no sé, usted que me escucha, si está seguro que se irá con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, pero el tema sobre todo es el tiempos en que se levantará ese príncipe. Dice que será tiempo, dice la parte B del versículo 1, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Hay un libro donde está escrito toda persona salva. Jesús dijo en el Evangelio de San Lucas, ahí está escrito, regocíjense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Que se sanen los enfermos es algo normal, que los demonios salgan en el nombre de Jesús es algo normal para nosotros los creyentes. Si escucha algún endemoniado, algún poseído por demonios, que no le hagan exorcismos raros, donde el brujo, ni donde los religiosos. No, vaya donde los cristianos, que hablamos en lenguas, que echamos fuera demonios, que creemos en que Jesús sigue echando fuera los demonios y esa persona será libre si ella recibe a Jesús y quiere ser libre. Porque hay gente que quiere ser libre pero no quiere dejar el pecado y así no se vale. El pecado lo amarra a la maldición, a la atadura espiritual. Jesús vino a libertar los cautivos. Dice que será tiempo de angustia. Voy a hablarles un poquito de este tiempo de angustia. Voy a marcar aquí para luego seguir. Y en Mateo 24, del 15 al 22, Jesús habló de este tiempo de angustia. Les voy a leer a ustedes. Disculpe que agache la cabeza para leerle. En Mateo 24, 15 al 22 se refiere a este tiempo de angustia. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué no? El judío debe huir inmediatamente, el remanente salvo, los judíos salvos en ese periodo. El creyente debe huir porque cuando se ponga esa imagen del anticristo, esa escultura del anticristo, sea una escultura computarizada ahí,
o sea, una computadora con fisionomía del anticristo, o sea, una estatua de cualquier metal poseída por demonios que hable. Lo cierto es que cuando el anticristo ponga esa imagen ahí, es la abominación desoladora. Y él se proclame Dios: adórenme a mí, síganme a mí. Las gentes dirán: ¿quién como la bestia y quién contra ella? Apocalipsis capítulo 13. El anticristo ahí mandará a sellar a grandes, pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos. Mandará a sellar. Entonces es el tiempo de que el judío que realmente es devoto de Dios vea que es un falso profeta, el anticristo, que no es el Mesías que ellos esperaban. Se equivocarán, habrán hecho pacto con el anticristo y por 3 años y medio estarán engañados. Bueno, pero al ver esa abominación desoladora de que manda hacer una estatua y que la adoren, una imagen, y que lo adoren a él porque él es Dios, se levanta contra todo lo que se llame Dios y es objeto de culto, dice el libro de Tesalonicenses, el inicuo. Bueno, ahí huyan, no vayan a su casa a traer la capa, no vayan a la casa a traer algo, no, huyan inmediatamente. ¿Por qué? Porque el anticristo mandará una ley seca que el que no se ponga esa seña en la frente o en la mano derecha será una señal visible que los identifique, y entonces el que no tenga eso no puede comprar ni vender nada y mandará a decapitarlo. De hecho, muchos serán decapitados. Es una ley que tendrá el anticristo, es la ley de la guillotina. Habrán guillotinas en diferentes partes del mundo, y el que no tenga esa señal ahí en la mano derecha o en la frente, pues el número del anticristo, el 666, el número diabólico, el número de hombre, porque el 7 es Dios. Estaba una Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 7, por decirlos así. Tanto Apocalipsis como la Biblia enseña de un Dios que se manifiesta como Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Una Trinidad divina, un solo Dios en 3 personas. Decimos 3 personas porque los 3 hablan, los 3 enseñan, los 3 crean o crearon el mundo según la Biblia. Pero es un solo Dios. Así habrá una Trinidad satánica en la gran tribulación. El anticristo, el falso profeta y el dragón. Y 3:6 es que el anticristo querrá ser Dios, pero no podrá. El número de hombre, el número 6 es el número de hombre, el número 7 es plenitud, o el número de perfección, o Dios. La Biblia habla de los 7 ojos de Dios, los 7 espíritus de Dios. El número 7 en la Biblia es muy común y representa la perfección y a Dios mismo. Entonces el anticristo será 3:6, el dragón, el anticristo, el falso profeta, pero jamás podrán ser Dios. Aunque Apocalipsis 13 diga quién como la bestia y quién contra ella, pues Jesús contra ella. Jesús sí puede, nada más que es el tiempo de que esos pecados sucedan. Hay gente, y a mí me da lástima porque estamos viviendo tiempos finales según la Biblia, y aún mucho llamado cristiano y mucho llamado evangélico se va al mundo, porque el mundo los atrae, el pecado los atrae, la maldad los atrae. Pero a mí me atrae la paz de Dios, a mí me atrae el gozo de Dios, a mí me atrae Jesús, que es lleno de bondad y de misericordia. Él pudo haber nacido en cuna de oro y ser un archimillonario cuando vino a este mundo, pero él,
hijo de carpintero que luego fue carpintero también según la Biblia. Creo que solo una vez lo llama el carpintero, pero aprendió el oficio de su padrastro. Él se sentía orgulloso, él sabía en quién había creído. El diablo le dice, si eres hijo de Dios, di. Pero él era hijo de Dios y lo reprendió. Vete, Satanás. Satanás no tiene nada que enseñarle a Jesús ni a un cristiano tampoco, porque el Espíritu Santo nos revela su palabra y toda secta falsa cae delante de la verdad de la Biblia. Toda religión falsa cae delante de la palabra de Dios. No nos dejemos engañar. Estudiemos la Biblia, comparemos lo que dice aquel y lo que dice el otro. Muchos tienen apariencia de piedad, pero defienden una religión. Yo no defiendo ninguna religión. Jesús es el Señor, aunque me maten. Jesús es el Señor, aunque muera por esa verdad. Yo no tengo que defender a los evangélicos, aunque soy evangélico, y con honra lo digo, pero hay muchos evangélicos que necesitan arrepentirse y nacer de nuevo. Muchos católicos, muchos atalayas, muchos mormones, muchos unitarios que tienen nombre de que viven pero están muertos. Así que dejemos de defender tanto religiones y ciertas doctrinas y pongamos en alto a Jesús el Señor, que Él es digno de suprema alabanza. Bueno, aquí en Mateo 24 del 15 al 22 les sigo leyendo. ¿Por qué Jesús dice, no vayan a tomar esto, corran inmediatamente, escapen? Bueno, porque el anticristo los perseguirá para matarlo. Sigue diciendo aquí versículo 15, hay de las que estén encinta y las que críen en aquellos días. Por supuesto, una mujer embarazada oyendo, qué difícil, ¿verdad? Versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. No en día de reposo porque los judíos hasta la fecha, muchos de ellos guardan el sábado. Y en invierno porque es muy difícil huir en invierno, muy difícil. Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por favor, aquellos días, según la Biblia, se refiere a la gran tribulación. Ya los cristianos no vamos a estar allí, ya hemos sido arrebatados. Y eso de que los días serán acortados, probablemente es lo que pienso, que habrá más noche y menos día. Algo va a suceder entre el sol y la tierra, entre el sol y la tierra, ¿verdad? El movimiento de rotación y traslación, y habrá más larga la noche y más corto el día. Por ejemplo, en Costa Rica, pues el día se puede, ¿verdad? Amanece, 3 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y ya luego se oscurece. Bueno, en ese tiempo de la gran tribulación, quizás va a empezar, por decirlo algo, a las 5 de la tarde oscurecer, a las 2 de la tarde, y quizás no a las 6, en hora de Costa Rica, ¿verdad? Porque habrán otros países donde oscurece a las 8 y hasta las 9 de la noche, según el lugar geográfico del planeta Tierra, ¿verdad? Lo cierto es que habrá más oscuridad y menos día. Por causa de los escogidos no es la iglesia. Los escogidos son el remanente, los 144,000, y los gentiles salvos en el periodo del gobierno del anticristo. Esos son los salvos, ¿verdad? Y el remanente es un grupo de judíos que van a ser salvos, más creyentes gentiles salvos, más los 144,000. Bueno, entonces ubicamos escatológicamente lo que dice
Daniel 12, porque a veces hablar de acontecimientos futuros es muy fácil, pero ubicarlo cronológicamente no es tan fácil y por eso muchos chocan. Pero la Biblia se explica con la misma Biblia y aquí habla de tiempos finales, de tiempos de gran angustia y escatológicamente se ubica en la gran tribulación. Dice, aquel tiempo será libertado mi pueblo. ¿Por qué será libertado? Porque al final de la gran tribulación viene el milenio. Y entonces entrarán al milenio en carne y hueso los que no se dejen sellar con el 666. Los que no tengan esa marca satánica, por decirlo así, en su frente o en la mano derecha. Porque los que se dejen sellar, Jesús los juzgará y los enviará al infierno en su segunda venida, según las profecías de la Biblia. Versículo 2. Habla de tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Lo ubica en la gran tribulación, como lo miramos en Mateo 24, que Jesús mismo dijo tiempo cual no lo hubo ni lo habrá. No puede ser en tiempos pasados esta profecía de Daniel 12, porque no calzaría entonces, porque vienen tiempos peores para la tierra. Si ahora nos quejamos del calor, imagínense cuando la iglesia sea llevada al cielo y empiece la gran tribulación. La tribulación y luego la gran tribulación. Seguimos en el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí habla de dos resurrecciones. Bueno, la primera resurrección miro en la Biblia que se divide en dos partes. El arrebatamiento de la iglesia, la primera parte de la primera resurrección, y la parte B de la primera resurrección es Daniel 12:2, que dices que unos resucitarán para vida eterna, o sea, entrarán al milenio. Vuelvo a leer, y muchos, no dice todos, muchos de los que duermen, ya la iglesia ha resucitado, ahí van a resucitar los salvos, y los que no son salvos van a resucitar hasta el juicio final o juicio del gran trono blanco, que habla Apocalipsis 20 del 11 en adelante, el juicio final. Para entender un poquito más esto, voy a permitirme abrir la Biblia en Apocalipsis 20. No apunté esos versículos, pero por aquí los vamos a encontrar. Ya tengo aquí Apocalipsis 20. Vamos a ver dónde están los versículos. Apocalipsis 20. Bueno, vamos a ver aquí, vi tronos, dice el versículo 20, digamos el versículo 5, vamos a ver qué dice. Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles otros muertos no volvieron a vivir? Los que el anticristo le cortó la cabeza o mandó a cortar la cabeza, a decapitar. Esta es la primera resurrección, o sea, la parte B de la primera resurrección, querría decir. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Quiénes serán sacerdotes de Dios y de Cristo? Los que resuciten
para entrar al milenio. Ya no son parte de la esposa del Cordero, sino que serán sacerdotes y estarán en carne y hueso en el milenio. La iglesia estará, pero en cuerpo glorificado en el milenio. Muchos de ellos se quedaron en el arrebatamiento. Recordemos que en Apocalipsis 6 es que habla de los decapitados y dice que le decían: Señor, ¿hasta cuándo nos juzgará? Que están debajo del altar. ¿Hasta cuándo nos hará justicia? Y dice que se les da vestiduras blancas y se les manda que esperen un poquito más de tiempo, hasta el final de la gran tribulación, hasta el final de los 7 años de gobierno del anticristo. Entonces viene Jesús en su segunda venida, destruye a los malos, el juicio de Israel, el juicio de las naciones, los malos para el infierno, la bestia y el anticristo para el lago de fuego y azufre, y los que no se dejaron sellar, los salvos entran al milenio en carne y hueso, y los que decapitó el anticristo, mandó a decapitar, resucitarán para entrar al milenio, porque ya luego la última resurrección, o la segunda, o la resurrección de los pecadores será en el juicio del gran trono blanco. La primera resurrección es una, vuelvo a repetir, pero se divide en 2 partes, en el arrebatamiento y la parte B al final de la gran tribulación, según lo vemos en la Biblia. La iglesia no pasará la gran tribulación, porque desde Apocalipsis 2 y 3, que menciona muchas veces la iglesia, no la vuelve a mencionar hasta Apocalipsis 19, ya en el cielo. Así que Apocalipsis 6, 7, 8 y 14 y 17 y 18 no menciona a la iglesia. Muchos capítulos no menciona a la iglesia, solo los salvos en la gran tribulación menciona, pero no a la iglesia, porque estamos en el cielo. Primero en el tribunal de Cristo y en muchas cosas más que pasaremos, y al final de los 7 años de gobierno del anticristo, pero en el cielo serán las bodas del Cordero para venir a la tierra. Bueno, el tiempo corre y no me gusta correr enseñando de la Biblia, porque veo que hay gente que por alguna razón no logra captar estos temas. Entonces no corro, ni me interesa, ni nadie me paga ni para que haga estas grabaciones, ni para que corra. Así que saco el tiempo por amor a usted que me está escuchando, para que sea salvo y se aperciba que la Biblia es un libro tan glorioso, tan lindo, que uno se deleita estudiándola. No es una carga leer ni predicar la Biblia, es un deleite. De hecho, a mí nadie me da un 5 para hacerlo, y con mucho amor lo hacemos para que usted y yo seamos edificados, porque yo mismo aprendo al enseñar la Biblia. Dios me enseña cosas. Dios les bendiga, pero no quiero terminar sin antes hacer una oración para el que no es salvo. Repite conmigo: Señor Jesús, me arrepiento del pecado, renuncio al pecado, renuncio a la religión muerta, al conocimiento bíblico que no salva y que es malo, renuncio a él y recibo tu palabra que es verdad. Señor, te recibo a ti en mi corazón, sálvame, recíbeme como tu hijo, como tu hija. Me arrepiento de todo pecado y renuncio a él y declaro salvación por la fe en ti. Amén. Dios te